en el día de hoy de lo que queríamos hablar, un poco la noticia que tuvimos esta semana es que el JP Morgan, muy nombrado, ¿no? Son esos actores que cada tanto en el ciclo político-económico de la Argentina, ¿viste? Volvemos a escuchar el JP Morgan, el FMI, el riesgo país, bueno, los acreedores, ¿no? Todo términos, ¿viste? Que cada tanto los volvemos a escuchar con frecuencia. Bueno, pero lo cierto es que emitió un documento en el cual advierte cuál es la situación económica por la cual está pasando Argentina. También en paralelo, lo que tuvimos son los informes del Ministerio de Economía, en el cual dan cuenta cuál es la deuda que tiene Argentina, no solo en su propia moneda, sino también en moneda extranjera. Y ahí tenemos un gran problemita, nuevamente, y siempre tenemos un problemita cada vez que está al frente Caputo. Pero bueno, para traer mayor claridad sobre los temas, estamos en comunicación con Lavi Abraham. Él es economista, integrante de el MATE, el grupo del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía aquí de Rosario. Bueno, a quienes consultamos habitualmente vía telefónica o descargando sus informes. Hay que decir que le choreamos bastante data porque siempre no es muy útil y nos trae mucha claridad. Así con él estamos conectados y le damos la bienvenida. Lavi, muy buenos días. Noelia Castañeda y Lautaro Ruiz te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Noelia, Lautaro? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, para comenzar un poco, primero por el panorama más, antes de irnos a la noticia un poco más internacional, si se quiere. Por estos días veíamos que entre sus informes y tortas de gráficos, el Ministerio de Economía de la Nación lo que mostraba era de qué forma se repartía la deuda que tenía tanto en moneda local como en moneda extranjera. Así que para empezar, si nos podés comenzar trayendo, ¿no? Un poquito de claridad de cómo está la situación del endeudamiento del Estado argentino. Bueno, es complejo porque el Estado argentino está endeudado efectivamente en muchas monedas, Ujú. en pesos contra sí mismo y en dólares con organismos internacionales. Lo que estuvimos viendo en los últimos meses es que básicamente siguió tomando deuda. El gobierno está tomando deuda a partir de ciertos préstamos con organismos internacionales y en sector privado, y aumentando la deuda en moneda extranjera, pero al mismo tiempo reacomodando un poco la deuda intraestatal. Es complicado porque lo que está haciendo el gobierno es como quitándole deuda al Banco Ujú. Central y convirtiéndolo en deuda del propio gobierno. Me parece medio raro porque el Banco Central no es que no sea del gobierno, pero la diferencia es que el Banco Central tiene como su capacidad de negociar esa deuda y hacerlo de manera autónoma. Cuando la deuda pasa a ser del gobierno, lo que pasa es que el gobierno tiene que pagarla, y para pagarla lo que hace es ajustar todos los demás gastos. Entonces, básicamente lo que está haciendo el gobierno es quitando deuda en dólares contra sí mismo y en dólares del Banco Ujú. Central para convertirla en una deuda en pesos. Ujú. Y entonces, como esa deuda en pesos la tiene que pagar, lo que está haciendo es ajustar todos los demás gastos de la economía. En otras palabras, Claro. está achicando plata que antes gastaba en salud, en educación, en obra pública, en jubilaciones, para dedicarla a pagar cada vez más deuda. Entonces, el Estado es un país que se está endeudando. Ahora vamos a hablar de la cuestión de los dólares y todo eso, Ujú. Ujú. pero no solo se está endeudando, sino que además está eh, quitando recursos del resto de la economía para dedicarlos a la cuestión del endeudamiento. ¿Qué tal? Noelia Castañeda te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Noelia? Buen día, ¿cómo te va? Bien, buen día. Bien, quería preguntarte, es difícil hacer un análisis breve, pero ¿cómo afecta este combo que estás detallando? Por un lado vos hablas de, bueno, lo que ya se sabe, esta deuda en distintas monedas que afecta muchísimo, paralelamente un atraso cambiario y la incertidumbre Otra sobre lo que moneda. va a pasar luego de las elecciones. ¿Cómo afecta todo esto a la economía? Bueno, te decía, en principio Ujú. lo que afecta es al propio gobierno, que no gasta plata, Ujú. entonces ajusta. O sea, ajusta quiere decir, quita servicios esenciales de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Nos quita salud, nos quita educación, hace que las universidades no tengan plata, hace que no haya obra pública y que esto empiece Mm. a redundar en
rutas y espacios cada vez más deteriorados, por poco no corta el pasto en la circunvalación hasta hace poco, digo, Claro. realmente nos afecta la vida cotidiana en ese sentido. Y respecto de cómo qué va a pasar hacia el futuro y esta cuestión de los dólares, bueno, el gobierno tiene como una política clara de pensar en un solo objetivo, que es el objetivo más, podríamos decir, buscar lo que la gente quiere o quería o por algo lo votó, que es bajar la inflación. Bien, está buscando bajar la inflación, y para bajar la inflación lo que hace son dos cosas. Por un lado, sostener el nivel del dólar, el tipo de cambio, que está más o menos contenido a partir de endeudarse, sobre todo, y a partir de intervenir con un montón de gastos y un montón de gastos hacia futuro para sostener el dólar. Y eso le llamamos un ancla en el sentido de que sostiene los precios, porque claro, como el dólar está más o menos contenido, mucha gente mira el dólar y dice, no va a haber problemas. Claro. Efectivamente, pero ahora me meto con eso. Pero la segunda ancla clave es el ancla de los ingresos, el ancla de los sueldos, de las jubilaciones y las asignaciones, el ancla de lo que gana la gente. Como la gente no gana suficiente plata, como efectivamente Argentina se volvió carísima, se volvió caro llegar a fin de mes, a la gente no le alcanza la plata y gana el mismo sueldo, inclusive ve que no hay inflación, pero no hay inflación y no tiene un mango. Entonces, efectivamente, la contención de los precios viene dado por eso, viene dado por un dólar clavado a partir de endeudamiento y a partir de sostener un tipo de cambio con un montón de herramientas de intervención estatal y el sostenimiento de los ingresos. Efectivamente, si miramos acá, y con esto cierro, pero los ingresos de los trabajadores y trabajadoras argentinas se deterioraron muy fuertemente. Particularmente los ingresos de todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, que ven cómo efectivamente no aumentaron sus sueldos, se están destruyendo, vemos renuncias, vemos despidos en los estados, en todos los niveles estatales, vemos que las universidades se están vaciando. Eso claramente porque los trabajadores y trabajadoras del Estado perdieron más de un 20% de poder adquisitivo de sus sueldos desde que empezó este gobierno, y del resto de los trabajadores y trabajadoras, de los que todavía tienen trabajo, que siguen siendo la mayoría, por supuesto, porque la desocupación no aumentó tanto, que perdieron entre un 8 y un 10% de poder adquisitivo de su sueldo, mientras que además se tienen que hacer cargo de un montón de cosas que no se hacían cargo, porque cada vez los servicios públicos son peores. Entonces, tienen que pagar un montón de cosas de su bolsillo que antes no pagaban, entonces eso no está como medido en el sueldo, pero también el sueldo alcanza para menos, en parte por eso. Ya ahora sí me quiero meter con relacionar, ¿no?, esto que comentabas con este informe, casi recomendación que sacó el JP Morgan con estos días. Bien analizabas en esta primer parte que es un gobierno que le preocupa mucho, evidentemente, lo que es la propaganda política y qué imagen le puede ofrecer a su población, ¿no? Esta ancla de la cual hablabas, de generar un cierto efecto psicológico de un dólar calmo, de un dólar quieto, pero mientras tanto no están cansando para que los salarios cubran una cantidad de cosas. Y en esto quiero hacer la relación con el documento del JP Morgan, porque mientras el gobierno está intentando ver de qué forma genera cierto efecto en la población, también está teniendo que dar cierta batalla en el frente externo y preguntarte qué significa o qué implicancias tiene este documento que emite el JP Morgan, que lo que invita a los inversores es a tomar un respiro de invertir en Argentina. ¿Qué hay detrás de esta recomendación, de este documento? Bueno, es difícil porque en principio hay que pensar para quién está destinado ese documento. Efectivamente es un documento destinado a grandes capitales o fondos de inversión o inversores extranjeros que tienen plata invertida en todo el mundo, entre eso plata invertida en Argentina. Y a esa gente, que son grandes jugadores financieros internacionales, le está diciendo, si tenías plata invertida en Argentina, trata de, fíjate porque la cosa viene más o menos. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros a partir de esa lectura un poco indirecta, ¿no? Porque efectivamente no nos habla a nosotros, no le habla a los argentinos, no le habla a la gente común, es un banco internacional que le está hablando, insisto,
a estos grandes capitales internacionales. Bueno, lo que hace, la lectura es, si estos grandes capitales internacionales ven que el modelo económico argentino no está, digamos, del todo sólido, ven que efectivamente Argentina no tiene los suficientes dólares o no como para sostener el tipo de cambio como está ahora, y que prevén que pueda pasar algo parecido a una devaluación, aunque no está claro, que no dicen así exactamente eso. Están diciendo, guarda, porque efectivamente Argentina sostiene este tipo de cambio. Esto es un problema, porque como decíamos antes, Argentina está carísimo, está todo caro para Argentina, está muy caro Argentina para el resto del mundo. Y inversamente para nosotros los argentinos está barato el resto del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el dólar está relativamente barato con respecto a otras cosas para nosotros. Y esto implica que es barato lo importado y que es caro lo nacional. Entonces, de esta manera, si lo importado está barato, estamos importando cada vez más cosas y entonces se le hace cada vez más difícil a la industria nacional competir contra lo importado. En otras palabras, estamos destruyendo la industria nacional, estamos destruyendo las bases de sustentación de nuestro propio crecimiento futuro. Entonces, todo este rodeo es para decir, bueno, Argentina efectivamente está en un modelo donde la producción nacional se está destruyendo, donde este sostenimiento, el tipo de cambio, sostenimiento del valor del dólar, le cuesta un montón de dólares y va a necesitar hacia el futuro cada vez más dólares y no está claro cómo los va a conseguir. Entonces, para hacerla corta, lo que está diciendo este informe es, ojo porque este modelo económico ahora en un cortito plazo da la sensación de que está todo bien, pero que no está claro cómo se va a sostener hacia el futuro en este valor del dólar y cómo se va a sostener hacia el futuro la producción nacional argentina. Claro, bien, como bien decías, más allá que este informe, bueno, no nos habla al común, sino a personas particulares, pero creo que más allá de eso, por fuera de Argentina, en los distintos países, se ve la situación en la que estamos. Vos recién bien lo destacabas, Argentina es un país carísimo que en otros momentos quizás hubiera sido el lugar elegido para venir a comprar, para venir a vacacionar, y hoy eso no está pasando. Incluso los propios argentinos compran cosas afuera. Sí, o se van de vacaciones también afuera. Claro, exacto. Nosotros te agradecemos muchísimo por estos minutos. La verdad que los micrófonos abiertos cuando lo desees, y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias por la comunicación. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien, pasaba Lavi Abraham, economista, integrante del MATE Rosario, este mirador de la actualidad del trabajo y la economía.